Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. Mi nombre es Alfred Amarilla. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, me voy a presentar, pero hoy te voy a contar una experiencia que a la vez que ha sido vergonzosa en su momento, luego tomé conciencia de ello y antes de que cometas ese error, te voy a compartir mi experiencia de cómo yo le puse los cuernos a mi mujer, a mi exmujer en aquel momento, y comentarte el hecho de el por qué actué desde ese punto, que esto tomé conciencia muchos años después, y a lo mejor viendo y compartiéndote esta experiencia, tú puedes evitar no cometer ese error. Mi nombre es Alfred Amarilla y hoy tengo 36 años, vivo en Palma de Mallorca, pero hace 13 años pasé por una de las experiencias más difíciles de mi vida, que fue un cáncer, la cual fue mi gran punto de inflexión, fue mi despertar y me ayudó a evolucionar, a despertar, pero mis propios miedos generados por haber estado al borde de la muerte, a estar al límite, a estar al extremo, me llevó a tomar decisiones por la información, por mi mentalidad, por mis creencias, por mis costumbres limitantes, como casarme, que a poco tiempo pues me divorcié. Y justamente de esta experiencia te quiero hablar, el hecho de mi separación, de mi divorcio, en esta relación, en este matrimonio que yo tuve, que yo decidí en su momento, pero lo hice desde una mentalidad muy escasa, desde una mentalidad de una vibración súper baja y desde una mentalidad donde había muchísimo ego. Entonces te quiero compartir, te voy a comentar un poquito de cómo fue. Yo conocí a una persona, a una mujer que fue como mi madre, fue como mi mentora, que en el momento en el que yo pasaba por el cáncer, pedía a gritos al universo, a Dios en este caso, no sé cómo le llamarás tú, ayuda. También le pedía que me explique o que me explicara el por qué había sufrido yo un cáncer y por qué había pasado por esa situación tan difícil, tan complicada, que en realidad fue como una puta pesadilla y no se lo deseaba a nadie. Entonces, ¿qué habría hecho yo en aquel momento con mis creencias, con mi información y con mis costumbres? Yo pensaba que había pecado, había cometido un montón de pecados y estaba pagando, me estaba limpiando por todos esos pecados que había cometido. Y realmente, pues yo creo que prácticamente fue así, ¿no? Porque somos nosotros mismos que nos condenamos y somos nosotros mismos que nos culpamos y entramos en ese sufrimiento, ¿no? En este caso fue una pesadilla que fue con el cáncer. Pero bueno, de todo esto te hablo en un vídeo aquí de cómo trabajar esa mentalidad de escasez, en una masterclass. Te voy a dejar toda la información por aquí, y si no me sigues en las redes sociales también sígueme, Alfred Luis Amarilla, Instagram, Facebook, TikTok, donde subo siempre mucha información. Pero esta masterclass te va a ayudar a conocerme también más a mí y de cómo yo estoy hablando y cuáles son las palabras y los términos que utilizo como creencia, costumbres y hábitos. Entonces, esa experiencia a mí del divorcio me ayudó a transformarme completamente, me ayudó a ser una persona completamente distinta y a ser una persona que realmente ahora puedo mirar al espejo y estoy orgulloso de ello, pero en aquel momento no estaba nada orgulloso de esa decisión que tomé. ¿Por qué? Porque lo hice desde el miedo, como te dije, conocí a esta persona que me ayudó a empezar a cambiar completamente mi mentalidad, me llenó de nueva información, y esa nueva información poco a poco fue destruyendo toda la mentalidad que yo había creado, y esa mentalidad del viejo yo. Había conocido a mi exmujer, a esa persona, y en realidad ese cambio, por haber yo estado al borde de la muerte, por ese temor de no querer volver a pasar por la misma situación, me llevó a tomar decisiones como casarme. En realidad estaba tomando decisiones desde el miedo y en realidad no desde la libertad plena, ¿no? Oye, me quiero casar contigo, decido vivir contigo plenamente toda mi vida, porque en realidad era una persona maravillosa, una persona que me acompañó todo el proceso del cáncer, pero que en realidad tenía una mentalidad que era la mía, limitante completamente, en aquel momento con unas costumbres muy religiosas en donde simplemente te limitaban y te frenaban y no te dejaban pues vivir la vida más libre que realmente como la que yo quería vivir. ¿Por qué? Porque quería experimentar la vida desde otro punto, porque yo había estado al borde de la muerte y me di cuenta y empecé a entender realmente de qué va esta vida. Y la vida va mucho más allá simplemente de venir, estudiar, casarse, tener un trabajo, comprar una casa, tener un coche y ya está, ¿no? Poco a poco fui cambiando mi mentalidad y lo que pasa que yo
me sentía una mierda. ¿Y qué hacía? Hacía sentir a esa persona menos que yo, inferior. ¿Por qué? Porque yo me sentía una puta mierda, yo me sentía vacío, tenía el ego tan arriba, tenía supuestamente mucha información y la otra persona, a todo el mundo le tenía que hacer sentir inferior y yo superior para yo sentirme supuestamente bien. Y en realidad es una puta mierda, es una mentira que me contaba a mí mismo. ¿Por qué? Porque tenía inseguridades, tenía miedo, poca confianza en mí mismo, vamos. Toda la persona más tóxica que te podías imaginar, esa persona lo era yo. Y esa persona, imagínate la relación que mantenía con mi exmujer en aquel momento, ¿no? Donde hubo todo tipo de abusos, tanto físico, verbal, psicológico, todo. Tanto mi parte como su parte, obviamente. ¿Por qué? Porque uno mismo es el que carga esa información y uno mismo es el que va viviendo, experimentando esas cosas. Entonces, hubo un momento en el que yo decidí solamente tomar una decisión porque no había maneras de salir de esa relación que era tan tóxica, que era como... O sea, no tuve los huevos como de dejar romper esa relación y avanzar. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo, no me validaba como hombre si no estaba alguien conmigo, si no tenía a una persona, a una mujer en este caso. Y esto es lo que quiero compartir contigo, que no hace falta tener a nadie para validarte como hombre, no hace falta tener nada externo, ni tener un coche, ni tener dinero, ni vestirte la mejor marca, no hace falta. Eso no quiere decir que no lo puedas tener, no lo puedas conseguir, pero que no sea una necesidad para validarte como persona. Y era todo lo que yo hacía, buscaba todo lo externo, todo lo material, toda la parte externa para poder validarme. ¿Y qué hice? Había una sola decisión que yo tomé. Conscientemente dije, voy a engañar a esta persona, voy a ponerle los cuernos, porque yo todavía me sentía una mierda. ¿Y qué hice? Buscar ese placer instantáneo, ese placer que en el momento que porque fue un día saliendo de fiesta por ahí con un amigo X y tal, y entonces me dejé llevar con una mínima conexión con una persona, entonces dije, con esta persona pues voy a hacer. Y conscientemente dije, ¿sabes lo que vas a hacer? ¿No? Sí. Y esto va a marcar un antes y un después en tu día. Yo sabía conscientemente lo que hice, aún así, y fue lo peor de lo peor, aparte que fue lo peor, luego me sentí una mierda, me sentí más vacío aún, pero yo dije, esto sí que es verdad que ya se va a acabar. ¿Qué pasó en el momento que yo tenía que comunicar a mi mujer en aquel momento? Tenía muchísimo miedo, se lo conté, y me conté con la gran sorpresa de que esa persona, después de quilombo, de todo lo que había pasado, me mandó la mierda, obviamente, me dijo, lo vamos a superar con la ayuda de Dios. Y aquí fue cuando yo me descuadré completamente. ¿Por qué? Porque tampoco me di cuenta de que su mentalidad todavía estaba funcionando en la vieja mentalidad mía. Entonces accedí desde ese miedo, volver a intentar y querer retomar esa relación y querer cambiar, pero claro, eso implicaba muchísima responsabilidad de mí, muchísima responsabilidad y muchísimo cambio. ¿Por qué? Porque yo me levantaba con esa persona todos los días y me sentía una mierda, porque esa persona había estado en los peores momentos conmigo, porque me había acompañado en todo el proceso del cáncer, porque estuvo conmigo, me acompañó. Yo aún así, porque tú imagínate una persona que está al borde de la muerte, al borde del cáncer, le manda la mierda, tiene sus emociones arriba, abajo, es lo peor. No sé si has estado enfermo o enferma y sabes de lo que te estoy, y esa persona me acompañó. Yo no tuve la capacidad de poder ver todo eso, no pude. Yo simplemente en aquel momento estaba empezando a cambiar mi mentalidad, estaba empezando a cambiar en mí, y esas mismas ansias, esas mismas ganas me movió a actuar de esta manera muy baja al final, porque al final es una manera muy baja. O sea, ten los santos cojones de admitir, vale, no quieres estar ya en una relación, no pasa nada, termina esa relación y avanzas y sigues, pero hazlo por ti, no busques nada externo, no busques un algo, un qué, un cómo, o no empieces a buscar cosas que la otra persona no tiene, no, olvídate de todo eso y empieza el cambio tú. Y avanza, ten los cojones de avanzar. Y si no, antes de cometer esto, es que te vas a sentir como una puta mierda, tío. O tía, te vas a sentir como una puta mierda. Porque yo lo he experimentado, muchas veces y he seguido consumiendo la misma energía muchas veces, ya pagando o como sea, buscando el placer instantáneo, el sexo en cualquier parte. Entonces, ¿por qué? Porque te sigues sintiendo vacío, porque vamos cometiendo errores hasta que aprendemos. Así es que así fue la manera en la que yo pues me divorcié. ¿Por esto? ¿Por qué? Porque me sentía tan culpable levantándome todos los días y mirándola a ella. Decía, ¿cómo las podía hacer esto a esta mujer? ¿Cómo las podía hacer? En realidad, luego me di cuenta que me estaba haciendo a mí mismo, me engañé a mí mismo, me jodí, me hice mucho daño a mí mismo. ¿Por qué? Porque en aquel momento no lo sabía y en aquel momento hice lo mejor que he podido, obviamente, pero
luego me di cuenta de eso, que me faltaba esos huevos de asumir esa responsabilidad, de cambiar y de seguir avanzando, y que simplemente si la relación luego se termina o yo quiero avanzar, no pasa nada, se deja y ya está. Así es que antes de que cometas ese error, antes de que desde esa inconsciencia cometas eso y te dejes llevar simplemente por el placer instantáneo de tu cuerpo o de lo que vayas a sentir, luego te vas a sentir un vacío, una mierda. Trabaja en ti, trabaja en tu mentalidad, trabaja en tus costumbres, trabaja en toda la información que llevas dentro. Primero empieza en eso y poco a poco lo exterior se va a ir ubicando, y cuando tengas que tomar una decisión, tómalo en paz, no jodiéndote a ti, porque cuando te jodes a ti, también jodes a las otras personas. Entonces, aquí te dejo este vídeo de reflexión de cómo fue realmente mi experiencia con esos cuernos, porque en realidad ya lo había hecho muchas veces desde la inconsciencia. Ese fue el punto de inflexión más fuerte, que luego también me lo hicieron a mí, entonces ahí fue como cuando tomé conciencia más aún, pero bueno, en este caso fui yo el autor directo y principal de esto, y ahora me doy cuenta, ¿no? De esto te estoy hablando que ya han pasado 10 años han pasado y he tomado conciencia todo este tiempo. Así es que te dejo por aquí este vídeo. Dale like, dale a compartir, porque puede ayudar a muchas otras personas antes de cometer ese error que otros hemos cometido. En realidad, ser de inteligentes es aprender de los errores de los demás y antes de meter la pata realmente no hacerlo. Y a lo mejor puedes comunicar, puedes hablar y te puedes encontrar con una sorpresa como la que me encontré yo en su momento, pero en realidad no era eso lo que estaba preparado para vivir, ¿no? Yo tenía que estar solo y tenía que experimentar mi vida de otra manera, y en realidad me arrepentí mucho tiempo. Pero bueno, no pasa nada, de los errores se aprende, pero tienes que aprender a escuchar de las personas que ya han cometido los errores. Te dejo con esta vista maravillosa, te mando un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Dale like, a compartir, sígueme, dale a la campanita para los próximos vídeos. Hasta luego.